¿Qué tal, Reverquest maníacos? ¿Qué pensáis sobre lo que os voy a comentar? ¿Hay pocos juegos para la Sony PSVR 2? ¿Las PSVR 2 son un total fracaso? Bueno, vamos a intentar responder a estas preguntas en el vídeo de hoy. ¡Vamos con ello! Bien, Reverquest maníacos, pues vamos a hablar un poco del tema de hoy, que son las Sony PSVR 2, y vamos a un poco intentar aclarar el tema de, bueno, un run que hay últimamente en internet, sobre todo en Twitter, sobre el hecho de que, bueno, pues un conocido divulgador de VR extranjero, pues comentó en un momento dado que tenía aparcadas sus PSVR 2 porque no hay juegos para las PSVR 2. Y bueno, pues todo esto ha levantado un poco la polvareda sobre si las PSVR 2 están siendo un fracaso, si las PSVR 2 realmente no tienen juegos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que vamos a intentar aclarar en el día de hoy. Bueno, en cuanto a si las PSVR 2 son un fracaso o no, bueno, a mí no me lo parece. Sí me parece que no está recibiendo la atención adecuada por parte de sus propios creadores, que son lógicamente Sony, pero para nada me parece que esté siendo un fracaso. Es verdad que quizá respecto a otros visores, como puedan ser las Pico 4 o como puedan ser los visores Quest, pues no está recibiendo tanta atención incluso por parte de la prensa. Si es verdad que cuando sale un videojuego pues salen los distintos medios y demás, pero no se está resaltando el visor como si se está haciendo con otros y se sigue haciendo a pesar de que ya ha pasado un tiempo del estreno de esos visores. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iban a salir las PSVR 2, que efectivamente hubo muchas personas que estaban muy contentas, y me incluía yo, con la salida de este producto, pero por ejemplo noto, con MetaQuest 3, que la excitación del IP general es mucho mayor que por ejemplo cuando salieron las PSVR 2. Pero bueno, ¿por qué puede ser que las PSVR 2 no estén recibiendo tanta atención por parte de Sony, o al menos de momento, y también lógicamente por parte del público? Bueno, yo ya lo mencioné en su momento cuando hicimos la review completa de la Sony PSVR 2 aquí en el canal. Pues ya os comenté que por cierto la tenéis disponible por si la queréis ver, que hicimos varios vídeos al respecto, y lógicamente pues es un visor que en principio tiene una serie de cuestiones, como por ejemplo el tema del cable, que no todo el mundo es amigo del cable, ahí me incluyo yo. Por otro lado, también tiene distintos defectos que sí es verdad que con el paso del tiempo se han ido arreglando en cierta manera, como puede ser el efecto Mura, que ya es reseñable en pocos juegos, siempre está presente, pero digamos así, se ha pulido de tal manera que no es tan evidente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por otro lado está el tema del efecto ghosting, por el tema de la red proyección que tienen los juegos o algunos juegos, que al principio cuando se lanzó el visor pues era muy evidente. Por ejemplo, uno de los casos más notables era Horizon Call of the Mountain, que era uno de los juegos estrella del lanzamiento del visor, y por tanto puede ser que estas circunstancias hayan echado a cierta parte del público hacia atrás. Por otro lado, lógicamente el hecho de que el uso del visor requiera de una PlayStation 5, pues lógicamente hay muchos usuarios que no se han aventurado en comprarse una PlayStation 5 solo y exclusivamente para usar la Sony PSVR 2. Y por tanto pues el público potencial en este sentido pues se ve limitado. Yo también lo comenté en esos vídeos de reviews y demás de la Sony PSVR 2, que si no se hacía compatible con PC pues las ventas no iban a ser todo lo que Sony le hubiera gustado. Yo, si hubiera sido Sony, hubiera sacado una compatibilidad con PC de manera oficial y otro gallo lo hubiera cantado seguro. Pero bueno, esto es lo que tenemos hasta el momento. A pesar de todo, a mí no me parece que las Sony PSVR 2 sean un fracaso. Si es verdad que quizá por los datos que han salido de ventas últimamente no esté vendiendo especialmente, y esto es importante reseñarlo, en el ámbito del territorio español todo lo que le gustaría a Sony,
pero sobre todo si lo comparamos, claro, las comparativas son inevitables, y si comparamos la Sony PSVR 2, las ventas con, por ejemplo, con las MetaQuest 2 y demás, pues claro, sale muy perjudicada, porque MetaQuest 2 sin duda alguna en cuanto a ventas ha sido todo un hito en el mundo de la VR. Sin embargo, las Sony PSVR 2 pues se han quedado muy por debajo. También, bueno, pues el hecho de que a lo mejor el visor respecto a otros visores que tenemos disponibles hoy día es tan voluptuoso en cierta manera. Es verdad que no pesa mucho, pero también, por ejemplo, el punto dulce es complicado de encontrar. La comodidad depende del día. Hay días que yo me encuentro muy cómodo con ellas, otros días se te clava aquí en la nuca y es un total tostón tenerlo puesto. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues es un visor bastante voluptuoso para lo que estamos acostumbrados a ver. El hecho de que utilizase unas lentes Fresnel, bueno, hay una serie de características, sin querer enrollarme tampoco demasiado, que hacen que el visor no sea tan atractivo para el público general. Pues ya lo he dicho, los condicionantes de tener que tener una PlayStation 5 y ciertos defectos que han preponderado más en lo que es la memoria de los posibles compradores que los beneficios que ofrece el visor, porque el visor también tiene juegos muy interesantes, juegos que ahora vamos a comentar, y bueno, pues a mí no me parece para nada que sea un mal visor, ni por otra parte que también se ha comentado que fuera muy caro. A mí no me parece un visor caro para lo que te ofrece, si bien se hace más caro por el hecho de la necesidad de una PlayStation 5. Pero todo esto puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque ya sabéis, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, hay un modder, digamos así, que se llama Ivry, que ya desarrolló en su momento unos drivers para las PSVR 1 para que funcionaran en un PC, y de momento pues ya están avanzando bastante lo que es el hecho de que las PSVR 2 en un futuro próximo puedan funcionar junto con un adaptador que habría que comprar en un PC. Y esto puede cambiar la historia de las PSVR 2 de forma definitiva, independientemente de los juegos que salgan exclusivamente para las PSVR 2 o que salgan multiplataforma. Pues vamos a tener la posibilidad de conectarlo al PC, de disfrutar de los juegos SteamVR con esos 120 Hz, con las ápticas avanzadas que tiene el visor de Sony, el panel OLED, etcétera, etcétera. Y por tanto, esto no tengo la menor duda de que va a incrementar las ventas de PSVR 2, al no tener ya que requerir una PlayStation 5 también para poder usarlo. Por tanto, quizá las PSVR 2 no estén en su mejor momento, pero yo le auguro un futuro mejor del que tiene ahora mismo. Y yéndonos a lo que se refiere el tema de las PSVR 2 no tienen juegos, etcétera, etcétera, a mí me parece que aquí ha habido un error de concepto, básicamente, porque bajo mi punto de vista no es que no haya juegos para PSVR 2, de hecho cada día están anunciando nuevas conversiones de juegos existentes a la plataforma de PSVR 2, hay ya más de 100 títulos disponibles. Y no me parece que sea una plataforma que no tenga juegos. Otra cuestión, que es donde yo creo que está el error, es que haya pocos juegos exclusivos. Juegos que haya desarrollado la propia Sony para su visor, y juegos que realmente solo podamos jugar en la Sony PSVR 2. Que por suerte o por desgracia, para mí por desgracia, es lo que le da mucho valor hoy día a un visor o a otro, o al hecho de que el consumidor elija entre un visor y otro. El hecho de que pueda disfrutar con ese visor o con esa consola o lo que sea, pues el hecho de ciertos juegos que en otros dispositivos no va a poder disfrutar. Esta técnica ya sabéis que los visores Meta la están siguiendo. No es que todos los juegos que saquen sean exclusivos, pero los que sacan ellos creados por ellos mismos suelen ser exclusivos y solo jugables en visores Meta. Y por ejemplo con Sony PSVR 2 hay una escasez bajo mi punto de vista de juegos exclusivos, pero aclarando de que sí hay muchos juegos para PSVR 2 multiplataforma. ¿Qué ocurre con esto? Pues lo que ocurre sencillamente es que si tenemos un montón de juegos en PSVR 2, pero que aun con las bonanzas que nos da las PSVR 2 a nivel de HDR, panel OLED,
las ápticas, etcétera, los podemos jugar en otros dispositivos, pues hace que las PSVR 2 pues sean mucho menos atractivas para una gran parte del público. Máxime si para poder disfrutar de las PSVR 2 no solo me tengo que gastar 600 euros del visor, sino en el caso de que yo no tenga consola me tengo que gastar otros 400 aproximadamente o 500 en una consola PlayStation 5. Esto hace que el grosso total de comprar unas PSVR 2 para un usuario nuevo, no alguien que ya tuviera las PlayStation 5, se convierta en un precio de casi 1000 euros. Y lógicamente hay otras opciones que ya las sabemos para un consumidor medio más baratas. Si la mayoría de los juegos de PSVR 2 son multiplataforma, es decir, que ya existen en otras plataformas como PSVR, MetaQuest, Pico, etcétera, etcétera, pues hace que la compra del visor sea menos atractiva e incluso hace que usuarios como yo, por ejemplo, que ya tenemos, yo esto ya lo comenté en su momento, que ya tenemos otros visores como Pico, como visores Meta, usamos PSVR, etcétera, pues la mayoría de los juegos que salen para las PSVR 2 que son multiplataforma nos sean muy poco atractivos. De hecho, yo las PSVR 2 pues las uso muy poco en proporción con los, por ejemplo, como uso las Pico 4 o los visores Meta, lo uso bastante poco en proporción. Y fundamentalmente es por este motivo, porque no tenemos juegos realmente que solo pueda jugar en las PSVR 2 y que me obliguen en cierta manera a, pues a usar mis PSVR 2. Yo siempre me he decantado porque mi mercado ideal sería un mercado donde todos los juegos fueran multiplataforma, pero entiendo y que bueno, que después por cada juego se adapte a cada visor, a las características que tenga cada uno, y los compradores de visores o nosotros los consumidores seamos libres de comprar el visor que queramos en función a las características del visor y no en función a la exclusividad de turno que tenga cada visor. Esto ocurre también mucho y es de donde se ha heredado en el tema de los visores, en el tema de las consolas. Así que, ya digo, yo no pienso que haya pocos títulos, sí pienso que hay muy pocos exclusivos, pero podréis decirme alguno, bueno, pero tenemos Gran Turismo, Resident Evil Village, tenemos Horizon Call of the Mountain y demás, pero si nosotros hacemos un poco así por encima, no lo voy a hacer con exactitud, la proporción de juegos multiplataforma junto a los juegos exclusivos, pues puede haber, a lo mejor, vamos a suponer que en total hubiera 100 títulos ahora mismo disponibles, pues habría 90 que fueran multiplataforma y tan solo 10 que son exclusivos. Y máxime que vengan de la propia Sony, que hay muy pocos realmente. Entonces, este punto sería también muy importante para Sony, el que en los próximos meses, yo creo que de cara a la campaña navideña seguramente nos vamos a llevar alguna sorpresa. Ahora va a salir también a final de agosto Firewall, el juego este de disparar, de bélico y demás, Firewall Ultra me parece que se llama, va a salir para las PSVR 2 de forma exclusiva, pero siguen siendo, como digamos así, un oasis dentro del total de juegos de PSVR 2, y yo creo que si queremos o si quiere Sony que las PSVR 2 realmente tengan más público, la gente tenga más ganas de comprársela, etcétera, etcétera, deberían sacar más productos exclusivos, algunos desarrollados por la propia Sony, otros que solo se puedan jugar en la Sony PSVR 2 para, pues eso, para que la gente, el público, se vea más atraído por el propio visor, porque ya os estoy diciendo que yo tengo el visor PSVR 2, como sabéis, y lo uso muy poco respecto al uso de otros visores que tengo. Por tanto, pues ahí tenéis un ejemplo muy claro, y ya sabéis que yo soy un apasionado de la VR, que me apunta a un bombardeo, como se suele decir, y que si hubiera títulos para PSVR 2, a pesar del cable, etcétera, etcétera, pues los jugaría sin ningún tipo de problemas y los disfrutaría. Pero el tema es que no es así. Entonces, pues a las preguntas que habíamos hecho al principio, ¿es un fracaso las PSVR 2? Bueno, pues podríamos responder así ya resumiendo, que para mí no es un fracaso, pero sí se ha quedado muy por debajo de las expectativas, tanto en ventas
como también en lo que esperábamos nosotros los consumidores de juegos que iban a salir y demás. Y después, en cuanto que haya pocos o muchos juegos para PSVR 2, pues no estoy de acuerdo. Estaría de acuerdo con la afirmación que he dicho de que hay pocos juegos exclusivos, pero sí hay bastantes juegos para PSVR 2 y constantemente siguen saliendo juegos multiplataforma para PSVR 2, ya sean nuevos o sean juegos que ya estaban en el mercado en otras plataformas y se han transformado a PSVR 2. Así que también últimamente hay un poco un run de que hay juegos que se están transformando a PSVR 2 que no tienen la calidad suficiente, que se han hecho así sin darle mucha importancia a las características especiales que tiene el visor de Sony, pero bueno, eso ya es una cuestión de desarrolladores y es una cuestión también de valoración de cada uno, ¿no? A uno le puede parecer que un juego pues está muy bien y a otro que está muy mal, dependiendo de la experiencia, de si ha jugado anteriormente a otra versión de ese mismo juego, etcétera, etcétera, porque también hay que tener en cuenta, hablando del tema de si hay variedad de juegos o no en PSVR 2, que habrá muchos usuarios del visor de Sony que no han disfrutado esos juegos multiplataforma por ser nuevos usuarios de la VR, que su primer visor o su segundo visor han sido las PSVR 2 y por tanto pues para ellos sí son juegos nuevos. Por eso decía o comentaba la problemática de usuarios que ya están en el mundo de la VR, que han disfrutado de esos juegos multiplataforma en otras plataformas y por tanto para esos usuarios no son novedad, pero hay que tener en cuenta que hay un grosso también de público de las PSVR 2 que a lo mejor no han tenido nunca un visor VR y que están disfrutando de esos títulos y para ellos sí son un gran valor. Pero sí es verdad que un visor, y más en cómo se mueve el mundo de los videojuegos hoy día, en el cual las exclusividades son muy importantes, pues en ese aspecto las PSVR 2 están flojitas últimamente. Vamos, últimamente, desde el lanzamiento que se hizo en febrero, pues se nota la diferencia entre juegos multiplataforma y juegos exclusivos, que además Sony es muy de juegos exclusivos. Quizá a lo mejor al final de este año o principios del siguiente de repente nos lleguen un montón de exclusivos porque los estén preparando en este momento, pero de momento hay que valorar lo que tenemos a día de hoy y es lo que hemos hecho en este vídeo. Y tampoco hay que olvidar que en un futuro cercano, dentro de unos meses o incluso a principios de 2024, no sabemos exactamente en qué fecha, vamos a poder usar las PSVR 2 en nuestro ordenador para juegos SteamVR, y esto realmente ya os digo que le va a dar un impulso a las ventas de PSVR 2 bastante importante, sobre todo si finalmente se confirma que las MetaQuest 3, por ejemplo, que es la gran esperanza ahora mismo, no tenga panel OLED, que finalmente tenga un panel LCD y por tanto sí va a preponderar las PSVR 2 en ese sentido sobre las MetaQuest 3, aunque las MetaQuest 3 puedan superar a las PSVR 2 en otros sentidos. Así que bueno, pero lo que estaba comentando, para un usuario de PSVR que no le interese el standalone y demás, pues precisamente las PSVR 2, una vez que se puedan usar en PC, pues pueden tener mucho más atractivo incluso que las MetaQuest 3 por muchas cuestiones, ya las he nombrado, las ápticas, los 120 Hz, el panel OLED, etcétera, etcétera, y por tanto ahí va a haber un cambio en cuanto a las ventas de PSVR 2, o al menos eso creo yo. Y bien, pues con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que las dudas que había al respecto o las preguntas que hemos hecho al principio del vídeo hayan quedado resueltas y aclaradas para todos. Pues nada, dejadme comentarios de lo que opináis sobre todo esto en la zona de comentarios, dejad vuestro me gusta si os ha gustado el vídeo y suscribíos al canal si habéis visto el vídeo y no conocíais ReverQuest VR, y así seguimos aumentando nuestra maravillosa comunidad en torno a la VR, AR y XR. Nos vemos pronto, ReverQuest maníacos. Chao, chao.